Levítico 15 ingresa al mundo íntimo de la persona, ese espacio de la vida que la gran mayoría prefiere mantenerlo en lo privado. Levítico 15 relaciona la intimidad con la santidad. Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar, Señor, al estudio del capítulo 15 del libro de Levítico, te suplicamos que nos des, Señor, discernimiento, entendimiento y aceptación para entender que nuestra vida íntima también tú lo relacionaste con la santidad. Oh Dios, a ti, Señor, nos encomendamos y esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. El capítulo 15 del libro de Levítico es uno de esos capítulos que nosotros no quisiéramos tocarlo. A muchas personas les resulta desagradable tener que tocar temas relacionados con la intimidad y la sexualidad. Pero Levítico 15, así como en Levítico 12 se relaciona la maternidad con la santidad, la purificación después del parto con la santidad, así como en los capítulos 13 y 14 se toca el tema del deterioro físico de la salud por la lepra u otras enfermedades con la santidad, aquí en el capítulo 15, el autor, inspirado por Dios, relaciona la vida íntima de la persona con la santidad. Y aquí se añade un elemento, y es que la falta al cuidado, a prestar atención a los pasos que Dios ha establecido para saber cómo conducirnos ante su presencia cuando estamos en uno de los 6 casos mencionados en el Levítico 15, puede producir en nosotros la muerte. Es eso lo que añade este capítulo. No solo el pecado contaminaba el santuario, también lo hacía la impureza ceremonial. Las impurezas ceremoniales alejaban al adorador de la presencia de Dios, al punto que no podían ingresar al santuario. Las impurezas ceremoniales, como dice este capítulo en la última parte, podían incluso quitar la vida de la persona. Aquí hay una pregunta para que nosotros podamos empezar a tener en cuenta este capítulo. ¿Por qué Dios considera como causal de muerte, como causal de una especie de pecado, la impureza ceremonial? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que tiene para nosotros? Ingresemos al estudio de este capítulo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. A lo largo de este capítulo se nos enseña acerca de 6 condiciones en los cuales la persona, dentro del plano de la intimidad, es considerado ceremonialmente impuro. De los versículos 2 al 15 se nos habla de las condiciones anormales en el hombre. Los versículos 16 y 17, las condiciones normales en el hombre. El versículo 18 nos habla acerca de las relaciones conyugales normales y cómo es que aún en este espacio se produce la impureza ceremonial. Luego,
En los versículos del 19 al 23, Levítico nos habla acerca de las condiciones anormales, normales de la mujer. Y en la última parte, el versículo 24, las relaciones conyugales inoportunas, indebidas. Y se cierra con las condiciones anormales que se dan en la mujer. 6 situaciones que nos describe el libro del Levítico en los cuales la persona queda ceremonialmente impura. Recordemos que Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre y con nada de nada. O sea, Dios no solo espera que nosotros estemos libres de pecado, sino que también toca el tema de la impureza ceremonial. Estos reglamentos indican el interés de Dios en la salud y la higiene personal, y al mismo tiempo servían para hacer resaltar la santidad de las cosas sagradas. La contaminación ceremonial era símbolo de la contaminación moral. En las leyes levíticas se hace una clara distinción entre el pecado real y la inmundicia ceremonial. Recordemos, Dios odia al pecado. Lo ha visto desde sus comienzos y prevé su fin. Sabe lo que es. También aborrece toda clase de impureza, aunque no sea específicamente pecado. Y ese es el punto al cual tenemos que empezar a prestar atención. Nuestra mentalidad hoy en día lamentablemente se ha secularizado tanto que la santidad se ve con mucha liviandad. Dios hace distinción entre el pecado y la impureza y no llama como un pecado moral o como una delincuencia moral a lo que es solamente impureza. Pero Dios hace saber al hombre que toda clase de impureza le desagrada. Esta lección es también para cada uno de nosotros. Dios exige santidad. Dios exige limpieza, requiere de nosotros recato y humildad, requiere que no embotemos nuestra sensibilidad moral con cosas que tiendan a hacernos menos atentos a la vida. Levítico 15 se enfoca en las leyes de pureza e impureza ceremonial relacionados con las descargas o la emisiones corporales, los flujos, tanto en el varón como en la mujer y sus implicaciones para la comunidad. Hablar a los hijos de Israel. Aquí se está hablando acerca de situaciones anormales relacionados con el hombre. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmundo, y toda cosa sobre que se sentare inmundo será. La contaminación por el contacto. No perdamos de vista que el objetivo principal para mantener la santidad del pueblo de Israel y del lugar de la habitación de Dios en medio de ellos era que la relación entre Dios y su pueblo se mantuviera muy estrecho. Dios es santo, su pueblo debe ser santo. Levítico nos enseña cómo presentarnos ante Dios, aprobados. ¿Qué tener en cuenta antes de presentarnos ante Dios? Entonces, dice, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda.
Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. En este capítulo se habla acerca de esa impureza ceremonial duraría hasta el final del día. Recuerden que en la Biblia se contabiliza el tiempo de tarde a tarde. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Miren, traten de imaginar ustedes una situación de estas en los tiempos de Moisés. La persona tenía que ser muy veraz consigo mismo y con su entorno. Si tenía algunos problemas en cuanto a su órgano sexual, tenía flujos incontrolados producto de alguna enfermedad, él debía prácticamente mantenerse en una especie de cuarentena o aislamiento para impedir que los demás puedan contaminarse ceremonialmente. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre la cosa limpia, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. ¿Qué es lo que estamos encontrando nosotros aquí? Miren, para que la comunidad, para que la familia no se contaminara ceremonialmente, quien estuviera padeciendo algún mal tendría que comunicar a la familia o tendría que retraerse, aislarse. ¿Y cómo entendemos esto en la vida de nuestros días? ¿Es válido aún esto en nuestros días? ¿Y ya no es válido? Aquí lo que se está tocando es un tema de salud. Hay muchos males que se contagian por el contacto, por entrar en contacto con lo que la otra persona enferma haya tocado. Si hay un principio que debemos tener en cuenta es eso. Dios se preocupa por la salud, pero lo más importante, relaciona la salud con la santidad. No han cometido pecado, pero ceremonialmente estaban declarados inmundos y no podían presentarse ante el Señor. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante Dios? ¿Qué preparativos hacemos antes de presentarnos ante Dios cada mañana? Cuando separamos ese día, cuando separamos esa hora, la primera hora para presentarnos ante Dios, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con los nuestros? ¿Ayudamos a las personas a estar santos, preparados para encontrarse con el Señor, o es que contaminamos todo? Y esto de contaminar todo no es simplemente en el plano ceremonial. Podemos contaminar nosotros con nuestros gustos, qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare, cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. El contacto. La sinceridad dentro de las relaciones interpersonales en la familia. Estoy mal, me voy a aislar. Lo que yo toco, no lo toquen ustedes. Interesante esa forma de vida, ¿verdad? Este capítulo trata de diversos tipos de contaminación, tanto en el hombre como en la mujer. Y estamos viendo aquí lo relacionado con el hombre. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Qué es lo que dice este versículo 11? Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos. Hoy en día nosotros desde
mucho tiempo hemos aprendido que lavarse las manos debe ser algo usual, algo que se practica constantemente, no solamente antes de comer, sino para hacer cualquier actividad hemos de lavarnos las manos. Y esa práctica se intensificó con la entrada de la pandemia. Muchas personas no entendían la necesidad de lavarse las manos, pero cuando empezamos nosotros a vivir la pandemia, la gente entendió que debía lavarse las manos y en muchas familias esa costumbre, ese hábito ha quedado hoy en día. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con aguas corrientes y será limpio. Bañarse. Bañarse. El baño es necesario. Y aquí una pequeña reflexión. Nosotros nos lavamos, nos limpiamos antes de presentarnos ante Dios. ¿O eso ya no tiene sentido? ¿O eso era solamente para los tiempos de Moisés, para los tiempos de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Ha cambiado? ¿Habrá cambiado eso? Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. La purificación, la reconsagración, era como si esa persona hubiera pecado. Aquí las ofrendas eran 2 aves. Uno era la ofrenda por el pecado y el otro era el holocausto, símbolo de consagración. Muy similar, no se ofrecía corderos, pero el proceso era como si esa persona hubiera pecado. La diferencia era que no era un animal, sino un ave. Y de esta manera la persona quedaba reintegrada a la comunidad, podía ahora participar de la adoración. ¿Cómo te presentas tú ante tu Dios? ¿Cómo te presentas cuando vas a la iglesia o cuando vas a participar de una reunión de adoración en un grupo pequeño o cuando vas a dar un estudio bíblico? Recuerden, como dice su promesa, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura y toda piel sobre la cual cayere la emisión se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vida íntima relacionado con la santidad o la ausencia de la santidad. Dios está buscando que nosotros entendamos que nuestra vida privada también tiene relación con la adoración. Se establecen las normas para cuando la persona va a tener una emisión, ya sea por una emisión nocturna o por una relación sexual. En estos casos, tanto el hombre y la mujer en el caso de la relación sexual como cualquier objeto que el semen tocara se volvían inmundos hasta el atardecer, requiriendo un lavado con agua para la purificación. El versículo 18 habla acerca de las relaciones conyugales normales. Y dentro de las relaciones conyugales normales también se producía el entrar al punto de estar ceremonialmente impuros. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Aquí radica un principio, posiblemente usted lo haya escuchado. De tanto en tanto, se aconseja de que la intimidad no esté presente, por ejemplo, en el día de reposo, el día sábado. Y el principio está aquí, porque ceremonialmente quedaban impuros y la impureza ceremonial impedía el presentarse ante Dios. De los versículos del 19 en adelante, ya encontramos nosotros
los flujos menstruales en la mujer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Condiciones normales en la mujer, que ceremonialmente la convertían también impura. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. Lo mismo que con el varón. Si estaba en esos días en los cuales tenía su periodo, todo lo que tocare sería inmundo. ¿Qué implicaba eso? El cuidado de la persona de mantenerse como una especie de en cuarentena y evitar en lo posible tocar las cosas. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. El mismo proceso, el toque contaminaba. ¿Y hasta cuándo? Hasta la noche. Hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, sobre la silla en la que se hubiere sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. Entonces vamos encontrando nosotros que Dios está relacionando que cualquiera cosa, aunque no fuere pecado, aunque formara parte de la naturaleza del cuerpo, que tenía que ver con sangre, en el caso del periodo menstrual, o la emisión de semen, en el caso de los varones, los convertía ceremonialmente impuros. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Aquí la cosa va más en serio. La persona que tuviera relaciones con una mujer que estuviera dentro de su periodo sería inmundo por 7 días. Ya no solo hasta la noche, porque a sabiendas había entrado en contacto con ella. Si tan solo tocar donde ella había estado lo volvía ceremonialmente impuro, mantener relaciones lo condenaba a 7 días estar alejado. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más su costumbre, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Por eso es que cuando la mujer que había tenido flujo de sangre por más de 12 años, esa mujer, como un leproso, había sido aislada. No podía tener contacto con la familia y ella encontró la sanidad cuando toca el borde del manto de Jesús, un acto de fe. Ceremonialmente estaba excluida. Entonces, nosotros vamos encontrando que la limpieza debía estar presente, la veracidad, la sinceridad, el evitar que los demás se contaminen como consecuencia de nuestras acciones. Si una persona simplemente callaba y no decía nada, podía estar haciendo que otras personas cometan pecado. Y ahí encontramos nosotros también la aseveración de Jesús. No debiéramos nosotros convertirnos en piedra de tropiezo. El caso de la purificación de la mujer y del varón era muy similar. El 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote. Uno, ofrenda por el pecado, y otro, holocausto. El holocausto, recuerden que es el sacrificio de consagración. La vida se consagra. El tratamiento, insisto, era similar, muy similar a que una persona hubiere cometido pecado. El versículo 31 resume todo lo que dicen los versículos precedentes. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta parte, a fin de que no mueran, no se dice en el caso de la mujer que da a luz, no se dice en el caso de la persona que contrae lepra, pero sí en estas
circunstancias relacionados con la sexualidad, ya sea del varón o de la mujer. El versículo clave es este versículo 31. Resume el propósito de todas las leyes. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Respondámonos la pregunta: ¿ha cambiado esto en nuestros días? Dios dejó de considerar impureza lo que nosotros vivimos, los varones, las mujeres, como un periodo normal de nuestra vida. ¿Ha cambiado eso? ¿O somos nosotros los que creemos que ha cambiado ello? Y ahí tenemos que ir tomando nosotros decisiones personales. Por eso es que el estudio de este capítulo y de cada uno de los capítulos es encontrar las enseñanzas, las perlas que nos ayuden a estrechar cada vez más nuestra relación con Dios. En resumen, Levítico 15 establece una serie de regulaciones detalladas sobre la impureza ceremonial causada por diversas emisiones corporales. Estas leyes no implicaban que las personas fueran pecadoras por tener estas condiciones, sino que las hacían ritualmente impuras y les impedían participar en el culto o acercarse al tabernáculo hasta que se purificaran. El objetivo principal era mantener la santidad del pueblo de Israel y del lugar de la habitación de Dios en medio de ellos, enfatizando la separación entre lo santo y lo profano y la necesidad de pureza para mantener la comunión con un Dios santo. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. La vida íntima está relacionada con la santidad. Nuestra vida íntima es tocada por Dios para dejar en claro cómo hemos de conducirnos. Cualquier persona que se hubiera atrevido a entrar en el santuario en ese estado de contaminación, lo habría contaminado, a pesar de que en la mayoría de los casos la contaminación personal era involuntario y no requería un sacrificio. Estas leyes, estos reglamentos indican el interés de Dios en la salud y la higiene personal y al mismo tiempo servían para hacer resaltar la santidad de las cosas sagradas. Recordemos, la contaminación ceremonial era símbolo de la contaminación moral. En las leyes levíticas se hace una clara distinción entre el pecado real y la inmundicia ceremonial. Dios exige santidad, Dios exige limpieza, requiere de nosotros un recato y una humildad. ¿Cuál era el propósito de todas estas leyes? Promover la limpieza personal y también el reconocimiento continuo de Dios en todos los aspectos de la vida. La pena era el ser separado del tabernáculo y de entre la congregación, y la purificación era en parte por agua y en parte por sacrificio. Cuando tenemos en cuenta que Dios estaba disciplinando a un pueblo para que viviera en su presencia en cierta medida como sacerdotes dedicados a su servicio, no consideraremos demasiado estrictas ni demasiado minuciosas estas reglas para el mantenimiento de la pureza personal. Dice Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Que Dios te bendiga. Amén.